Así es, damos las gracias al Señor, que Él es nuestro médico divino, ¿verdad? Y Él guía a los médicos, a la medicina, a los doctores, pero sabemos que Dios está por encima, que Él es soberano y que aún hoy el Señor, ¿verdad?, sigue actuando para con sus hijos y para aquellos que le aman. Pues vamos a retomar con esta noticia de alegría. Sabéis que estamos estudiando la carta a los romanos. Comenzamos hace unas semanas y como vimos, Pablo es movido a escritura y escribe esta carta a la iglesia, a los creyentes que se reunían en Roma. ¿Quiénes eran estos creyentes? Eran creyentes comunes y corrientes, igual que cada uno de nosotros, que necesitaban saber que toda persona es pecadora, que por tanto lo único que merecen es el infierno, que necesitaban saber que solamente en Cristo hay salvación, que solamente en Cristo se provee reconciliación con Dios, que solamente Cristo te libera del pecado y solamente Cristo te da una seguridad de vida eterna. Y todo esto por la elección soberana de Dios. Como estamos estudiando, el tema principal de la carta es el Evangelio. El Evangelio como revelación de la justicia de Dios, como veíamos en Romanos capítulo 1, versículo 16, una justicia que solo puede experimentarse por medio de la fe. Y si recordáis, estudiamos el saludo inicial de Pablo a los creyentes en Roma, los versículos del 1 al 15. Estudiamos el deseo que tenía Pablo de visitarles y por qué los creyentes debemos de anhelar predicar el Evangelio de Cristo, ya que como estudiamos hace 2 semanas y veíamos en los versículos 16 y 17, Dios salva por medio del Evangelio, fijaros, porque es poder de Dios para salvación, y Dios revela su justicia mediante la fe en el Evangelio. Y como vimos la semana pasada, os dije, nos saltamos el versículo 18 y vimos los versículos del 19 al 21, donde vimos como todo ser humano conoce a Dios por medio de la revelación natural. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo estudiado en esta mañana, nos vamos a centrar en solamente un versículo. Fijaros, Romanos capítulo 1, versículo 18. Si recordáis, Pablo, movido a escritura por el Espíritu Santo, revela la importancia del Evangelio. Fijaros, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y empieza desde el versículo 18 a desenvolver los detalles del Evangelio de Dios. Y para anunciar el Evangelio, Pablo comienza mostrando la condenación del hombre. Tema que empieza aquí y se extiende, fijaros, hasta el capítulo 3, versículo 20. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo comienza esta porción de la carta mostrando la condenación de toda la humanidad con una afirmación inequívoca. Fijaros, la ira de Dios, la ira justa de Dios. La idea de un Dios lleno de ira va en contra, ¿verdad?, de los pensamientos ilusos de la naturaleza humana caída.
E incluso el tema de la ira de Dios, y por eso quiero detenerme hoy solo en este versículo, puede ser una piedra de tropiezo para muchos cristianos. En nuestro tiempo, en este tiempo de la Iglesia, ya desde la década de los 90 y durante todo el siglo XXI, en muchas iglesias evangélicas se predica un evangelio light, se predica un evangelio descafeinado, donde se habla solamente de la vida abundante en Cristo, se habla del gozo en Cristo, de las bendiciones de la salvación, de la paz que Dios trae en Cristo. Y todo esto es cierto, todas estas bendiciones y todo este gozo, todos estos beneficios son reales y vienen, ¿verdad?, como resultado de una fe verdadera en nuestro Señor y Salvador. Pero, queridos hermanos, esto no constituye el cuadro completo del plan de salvación de Dios. Y es que en muchas predicaciones, en muchas iglesias se obvia, por no ofender, por no poner al incrédulo en una posición incómoda, que Dios en su plan de salvación va a establecer un juicio contra el pecado. Y las personas que no han depositado su fe en Cristo necesitan no solamente escuchar del amor y de la bondad y de las bendiciones, sino que necesitan escuchar también de este plan soberano e inmutable de Dios. De hecho, fijaros, para Pablo, la condenación eterna fue el primer motivo que él planteó para acudir a Cristo. La primera presión o el primer motivo por el cual una persona incrédula necesita ir a Cristo no es por las bendiciones que va a recibir, sino es porque va a ser condenado. Y Pablo quería que ellos entendieran esta realidad, la realidad de estar bajo la ira de Dios, para luego mostrarles cómo podían escapar de esa ira. Y esto es algo lógico, ¿verdad? Ya que una persona no puede apreciar el perdón, una persona no puede apreciar la gracia de Dios hasta que no sepa cuáles son las consecuencias eternas que tiene su pecado y hasta que no sepa la necesidad que tiene de ser perdonado. Por eso Pablo comienza esta sección y en el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y esta palabra ira se refiere a una indignación invariable y establecida. La ira de Dios no es como un padre que se enoja con su hijo. La ira de Dios no es algo momentáneo, emocional, no es algo descontrolado, en el cual, ¿verdad?, muchos seres humanos somos tan propensos. Queridos hermanos, los atributos de Dios están perfectamente equilibrados en una perfección divina. Si su ira no fuese justa, entonces no sería Dios, con la misma seguridad con que no sería Dios si su amor no está lleno de gracia. Él aborrece con perfección en la medida en que ama con perfección, amando perfectamente la justicia y odiando perfectamente la maldad. Este es el Dios capaz de amar al hombre de forma perfecta, pero también aborrecer su pecado en la misma perfección. Y esto, queridos hermanos, ha sido uno de los grandes problemas en nuestras iglesias en los últimos tiempos. Se ha dejado de predicar un evangelio en el que muestra la ira de Dios, en el que muestra la condenación que trae sobre aquellos cuyo pecado no ha sido perdonado.
Pero si hacemos un repaso histórico a lo largo del Nuevo Testamento y del Antiguo, vamos a ver cómo ambos hacen un énfasis constante en la ira justa de Dios. Fijaros el Salmo 2:5. Vamos a ir por un instante al Salmo capítulo 2, versículo 5. Fijaros, dice: luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Versículo 12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Hablando en nombre de todo el pueblo de Israel, Moisés se lamentó. Fijaros el Salmo 90, los versículos del 7 al 9. Dice la palabra del Señor: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. No solamente en los salmos, sino que los profetas hablaron también de la ira de Dios. Verá Jeremías capítulo 7, versículo 20. En los días de Noé, ¿qué pasó? Dios destruyó a toda la raza humana con el diluvio, a excepción de 8 personas. Y varias generaciones después de Noé, confundió el lenguaje de los hombres y los dispersó alrededor de la tierra por haber tratado de construir una torre idólatra que llegara hasta el cielo. En tiempos de Abraham, ¿verdad?, destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, dejando escapar a Lot y a su familia. Destruyó al faraón, ¿verdad?, y a su ejército, que en las aguas del Mar Rojo, cuando estos perseguían a los israelitas que habían sido libertados de la esclavitud de Egipto. Y de la misma forma derramó ira sobre los reyes paganos, tales como Nabucodonosor o Senaquerib. La misma ira de Dios queda demostrada también en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan se habla de la gracia de Dios, pero también se habla de su enojo y su ira. Lo hemos visto hoy en Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fijaros, dice versículo 36, un poco más adelante: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Antiguo Testamento, en los Evangelios, el mismo Pablo, no solamente en la carta a los romanos, sino que cuando le escribe a los corintios, le advierte que cualquiera que no amare al Señor Jesús será maldecido por la eternidad, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. A los colosenses le dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, la predicación del Evangelio, hay que predicar que hay un juicio, que hay un castigo eterno para aquellas personas que no se arrepienten de su pecado. Las personas, el incrédulo, el no creyente, deben de saber que va a haber un juicio justo de Dios contra el pecado. Si una persona incrédula no tiene ningún motivo para acudir a Dios, ¿por qué iba a acudir a Dios? Para buscar la salvación
debe de saber que está condenada a causa de su pecado. Y fijaros, esto es lo que dice aquí Pablo. Con la excepción de Jesús, todo ser humano desde la caída ha nacido bajo la condenación. Porque cuando Adán y Eva pecaron, se traspasó la sentencia divina contra todos los pecadores. Por eso dice Pablo en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el versículo 18, Pablo anuncia la ira de Dios y describe 6 facetas, fijaros, que caracterizan la ira de Dios. Vamos a ver su carácter, su tiempo, su fuente, su alcance y su naturaleza y la causa de su ira. Fijaros, primer punto, el carácter de la ira de Dios. El carácter de esta ira puede verse, fijaros, en que es la ira de Dios, es decir, tiene un carácter divino, proviene de Dios mismo. Por tanto, es diferente a cualquier tipo de ira que conozcamos en el mundo actual. La ira de Dios no es el enojo humano, que siempre, verdad, está manchado y está distorsionado a causa del pecado. La ira de Dios es completamente justa. Él nunca se sale de sus casillas, no pierde el control, no es descontrolada. Fijaros, Thomas Watson dice, ¿cómo puede Dios, y cito, cómo puede Dios ser infinitamente santo? Veamos cuán diferente es Dios frente al pecado. No sorprende entonces que Dios aborrezca el pecado siendo algo tan distinto a Él, tan contrario a Él, porque es algo que atenta contra su santidad. Por tanto, el enojo, la ira de Dios no es como una rabia caprichosa e irracional, sino que es la única respuesta coherente que un Dios santo puede tener hacia la maldad. Dios no podría ser santo y 3 veces santo si Él no está enojado contra el mal. De hecho, vemos, ¿verdad? Y hemos estudiado, cuando hemos estudiado el Evangelio de Marcos, que cuando el Señor Jesucristo llegó al templo, en 2 ocasiones que hizo, Él estaba indignado, ¿verdad? ¿Con quién? Con los cambistas, con los vendedores que estaban haciendo de la casa de su padre una casa de mercado, como dice la palabra del Señor, y una cueva de ladrones. Gran parte de nuestra sociedad vive ya así, ¿verdad? El mundo vive ya sin enojarse ante situaciones claras de pecado. Vemos como el pecado se ha normalizado. Vemos que incluso se legisla, ¿verdad?, en todos los países prácticamente del mundo a favor del pecado. Pero Dios está en contra, ¿verdad?, del pecado. En segundo lugar, vamos a ver el tiempo de la ira de Dios. Fijaros, dice, porque la ira de Dios se revela. En segundo lugar, el tiempo de la ira de Dios puede verse en el hecho de que se revela. O si lo tradujésemos de una manera mucho más precisa, es constantemente revelado. La ira de Dios está siendo revelada de continuo y se hace manifiesta todo el tiempo. La ira de Dios se ha revelado desde la humanidad caída, ¿verdad? Y está ilustrada a lo largo de las Escrituras. La ira de Dios se muestra en el huerto del Edén, cuando
Adán y Eva pecaron, fijaros, Dios pronunció una sentencia de muerte sobre ellos y sus descendientes. La ira de Dios se mostró en el diluvio ante la maldad del pecado, en las ciudades, como hemos visto, de Sodoma y Gomorra, y así, ¿verdad?, sucesivamente. Sin embargo, a un nivel absolutamente superior, la revelación suprema de la ira de Dios fue la que se derramó sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesucristo, clavado en la cruz, tomó sobre sí el pecado del mundo y soportó la plena furia divina como castigo de ello. Dios detesta el pecado. Detesta el pecado tan profundamente que exige el castigo completo. Fijaros hasta qué punto detesta el pecado, que estuvo dispuesto a permitir que su Hijo amado y perfecto fuera condenado a muerte como el único medio por el cual la humanidad caída pudiera ser redimida de la maldición del pecado. Entonces, ante esta situación, ¿por qué tanta gente malvada prospera, verdad, a pesar de que pareciera como si pudieran hacer el mal en medio de la más completa iniquidad? ¿Por qué? Hermanos, si la ira de Dios tarda en derramarse, es porque su vaso de ira se va llenando cada vez más, aumentando el juicio en virtud del aumento del pecado. En primer lugar, por tanto, hemos visto el carácter de la ira de Dios. En segundo lugar, hemos visto el tiempo de la ira de Dios. Y en tercer lugar, vamos a estudiar la fuente de la ira de Dios. Fijaros, dice, volvemos a nuestro versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios es enviada desde el cielo. Fijaros, a pesar del poder actual de Satanás como príncipe del aire y de este mundo, la tierra es dominada en últimos, por el cielo, el trono de Dios desde el cual su ira se hace manifiesta y constante. El cielo revela la ira de Dios por dos vías. En primer lugar, mediante su orden moral y a través, en segundo lugar, de su intervención personal. Fijaros, cuando Dios creó el mundo, incorporó ciertas leyes morales y físicas que desde entonces han gobernado su funcionamiento. De tal manera que cuando una persona cae en el juicio, cuando se desvía de la ley moral de Dios, de la misma forma, Dios revela su ira a través de su intervención directa y personal. Lo hemos visto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Dios actúa de manera específica y personal. Por tanto, la ira de Dios es una ira que tiene su origen en el cielo. Una vez estudiando su origen, vamos a ver el alcance y la naturaleza de la ira de Dios. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, fijaros, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Este aspecto 4 y el 5 que vamos a ver a continuación, vamos a ver su alcance y su naturaleza. La ira de Dios es universal porque se descarga, fijaros, contra toda persona y contra toda sociedad que lo merezca.
Obviamente, ¿verdad? Todos conocemos a algunas personas que moralmente pueden ser mejores que otras. Pero fijaros, hasta la persona más íntegra, hasta la persona más decente de todas que podamos imaginar, está muy lejos, lejísimos de alcanzar el estándar de justicia perfecta establecido por Dios. No es nuestro estándar. No es, bueno, yo soy mejor que mi vecino. Bueno, yo soy mejor que mi compañero de trabajo, sino que es conforme al estándar de Dios. Y sabéis que nadie, absolutamente nadie, ninguno de nosotros puede alcanzar el estándar exigido por Dios, sino que todos, sin excepción de personas, estamos descalificados y destituidos de esta competición. Por tanto, toda persona, todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos acudir arrepentidos de nuestro pecado y escapar de la ira de Dios. Todo ser humano necesita escapar del juicio eterno. Todo ser humano necesita escapar del infierno. Necesitamos en fe reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Necesitamos pedir perdón por nuestros pecados, por ir en dirección contraria, ¿verdad?, al camino trazado por Cristo. Y necesitamos, por fe, acogernos a sus méritos. Por eso Pablo y la palabra del Señor nos enseña que es solo a través de la muerte de Cristo el hombre puede ser declarado justo. Que es solamente por la muerte de Cristo por el cual somos limpiados de nuestro pecado y por tanto declarados justos. Por eso dice, fijaros, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, la naturaleza de la ira de Dios no es como la furia de un demente que se descarga indistintamente, indiscriminadamente, sin importar el resultado. Tampoco es enojo manchado por el pecado de una persona que procura vengarse de una falta cometida. La ira de Dios está reservada y dirigida únicamente al pecado. Por eso dice, se revela contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué es la impiedad? Se refiere a una falta de reverencia o de la devoción y adoración debidas al Dios verdadero. Es decir, la impiedad es una adoración falsa. ¿Qué es la injusticia? Abarca el concepto de impiedad, pero se enfoca en sus resultados. Los hombres no actúan justamente, se apartan de Dios. Y es por ello que el hombre está enemistado con sus semejantes porque se ha separado de Dios. Por tanto, tanto la impiedad como la injusticia lo que están haciendo referencia es al pecado del hombre. Y el pecado, queridos hermanos y amigos, es la única cosa que Dios odia. Él no odia a la gente pobre o rica, a los sencillos, a los inteligentes, a los talentosos o a los no habilidosos, sino que Dios odia el pecado. De esas personas
y todas las que los practican por naturaleza. Y ese pecado es lo que acarrea la ira de Dios. Por tanto, ¿cuál es el sexto punto? La causa de la ira de Dios. Fijaros, versículo 18, los hombres que detienen con injusticia la verdad. La causa de la ira de Dios es por el pecado y por la disposición que toda persona tenemos para pecar. Toda persona está inclinada naturalmente a seguir el pecado y resistir a Dios. Toda persona en su interior tiene el deseo imperioso y natural de suprimir y de oponerse a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque son esclavos, dice la palabra del Señor, del pecado. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que Dios garantiza que toda persona que le busque, que toda persona que vaya en fe a Él, que busque a Dios, que realmente se arrepientan de su pecado, van a ser perdonados. Toda persona, sin importar que tan aislada esté de la palabra de Dios, si no tiene la palabra del Señor escrita, si no puede escuchar la proclamación del Evangelio, como vimos la semana pasada, tienen la revelación natural de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta? La vimos, ¿verdad? Ya la semana pasada, que profesando versículo 22, ser sabios, se hicieron necios. ¿Verdad? Dice versículo 21, que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquellas personas que rehúsan responder positivamente ante esta evidencia están bajo la ira y la condenación de Dios. Fijaros, dice Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, fijaros, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la razón de la ira de Dios. Y esta es la razón por la que debemos de anunciar el mensaje del Evangelio. Como decía en la introducción, toda persona necesita saber que está separada de Dios. Toda persona necesita saber que está bajo la ira de Dios. Toda persona necesita saber que está bajo la condenación de Dios, que va a haber un juicio y que va al infierno. Y que solo por medio del Evangelio, por fe, en creer en el Señor Jesucristo, como dice la palabra del Señor, va a ser salvo. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Y no podemos predicar un evangelio descafeinado, un evangelio en el que no se pongan las dos partes, ¿verdad?, de la situación. Pues que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude a entender la necesidad que tiene la persona de escuchar el mensaje del evangelio, porque realmente están bajo la ira de Dios. Amén.